Ok, buen día muchachos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a hacer un ejercicio adicional de eh, segunda condición de equilibrio, lo que estamos viendo, fuerzas paralelas, momentos y a ver si hay alguna duda. Bueno, antes de iniciar muchachos, pregunto, ¿hay alguna duda, alguna situación, algo que quieran expresar? Estoy viendo que no han empezado con su trabajo del reporte de práctica. Dos o tres personas me han pedido acceso al archivo, pero pero son 9 equipos y todos los demás, ¿qué pasa con ellas? ¿Están muy ocupados, muchachos? Pregunto. ¿Algún comentario al respecto, muchachos? ¿No hay comentarios? Bueno, entonces yo me sigo. Vamos a revisar entonces el tema del día de hoy. Al final vamos a dar un espacio para revisar esta cuestión de la práctica, por favor. Muchachos, la sesión pasada estábamos revisando este tema que era estática. Hablábamos de las fuerzas paralelas, que lo que hacen, en este caso, en lugar de mover un objeto, de desplazarlo de una posición a otra, es hacerlo girar, como esta animación que tenemos aquí. Si aplicamos una fuerza a una cierta distancia de un eje donde un objeto puede girar, entonces lo que generamos es una cantidad física que se denomina momento. Esa intención de giro, ese giro, es lo que se denomina el momento. Y habíamos visto en este ejemplo que, bueno, la forma de determinar el momento que generaba una fuerza que le aplicábamos a un cuerpo, si es que este podía girar alrededor de un punto que establecíamos, poníamos ahí un eje en donde podía girar este cuerpo. Entonces si le aplicábamos una fuerza en algún punto, este cuerpo tendía a girar, o giraba de hecho. Y dependiendo de hacia dónde girara, hacia dónde se produciera ese giro, pues decíamos que teníamos la convención de que el momento, eh, al ser un vector, pues tiene también dirección y sentido, y entonces esa dirección y sentido la vamos a dar a través de un signo positivo o negativo. Si al aplicar la fuerza hacemos que el cuerpo gire en sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha, entonces ese momento se considera negativo, y con eso ya le estamos dando la dirección y sentido a ese momento. Y si hacemos que ese cuerpo gire en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda, entonces ese momento se considera negativo. Y veíamos también que la forma de determinar, de calcular un momento, simplemente era multiplicar la magnitud de la fuerza por el brazo de palanca, que es esta distancia. Propiamente es un vector, pero lo podríamos equiparar con esta distancia que hay perpendicular desde la línea de acción de la fuerza al punto donde el cuerpo puede girar. Esa distancia, que realmente es un vector que apunta en esa dirección hacia el punto donde puede girar, multiplicada por esta fuerza, entonces nos da como resultado esta cantidad física que se llama momento. Y veíamos también que si había más de una fuerza aplicada sobre un cuerpo, podíamos calcular un momento resultante, y ese momento resultante pues era simplemente la suma de los momentos que produce cada fuerza. Podríamos tener como resultado un momento positivo o un momento negativo, y eso nos va a decir que este cuerpo, cuando aplicamos esas fuerzas, pues va a girar en una o en otra dirección. Y finalmente revisamos también la segunda condición de equilibrio, que nos dice que esta suma de momentos debe ser igual a cero. Y entonces partimos de esa condición para resolver
problemas porque aquí tratamos precisamente, se trata de encontrar las situaciones en que estos cuerpos están en equilibrio, es decir, cuando la suma de esos momentos que se producen es igual a cero. Bueno, resolvimos aquí un ejercicio en donde teníamos una viga sobre dos apoyos y aplicábamos dos fuerzas sobre esa viga y determinamos la reacción o la magnitud de estos apoyos, con qué fuerza deben de estar sosteniendo estos apoyos para que esta viga que tiene aplicadas estas fuerzas no, no se desplace, es decir, no tenga movimiento en ninguna dirección, pero además tampoco gire. Entonces, esa es la finalidad de resolver este tipo de problemas. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio adicional, como este que tengo aquí, en el que tengo nuevamente dos apoyos, dos puntos en donde está sostenida esta viga, la vamos a llamar de manera genérica esta viga, aunque puede ser efectivamente una viga de madera, una viga de metal, un cuerpo simplemente alargado que esté sostenido entre esos puntos, y tengo estas fuerzas aplicadas en estos puntos, de tal manera que lo que tenemos que determinar es la reacción de esos apoyos, es decir, con qué fuerza deben de empujar estos apoyos para que esto se mantenga en equilibrio. Eso es lo que vamos a determinar. Y como les decía, a veces nos acostumbramos a llamarles a las cosas de una manera, pero para variar vamos a llamarle que este es el apoyo M, no M no, vamos a llamarle que es el apoyo P y que este es el apoyo Q, para no acostumbrarnos a que son A y B. Se pueden llamar como sea, con el nombre que le pongamos, simplemente representan que son dos fuerzas diferentes. Y entonces necesitamos determinar cuánto vale el apoyo P, el valor de esta fuerza que se aplica el apoyo P, y cuánto vale la fuerza que aplica este apoyo Q. Entonces, muchachos, de acuerdo a lo que vimos en el procedimiento para resolver el problema anterior, lo primero que pregunto, muchachos, ¿cómo debo de empezar para resolver este tipo de problemas? ¿Alguna sugerencia? Los escucho. Encontrar el eje donde va a estar el cuerpo, Ajá. de Bien. escoger cuál es P, bueno, si es P o Q. A ver, otra vez. No. Escoger si P o Q será nuestro eje de giro. Ah, ok. Sí, también esa es otra. Entonces, lo primero que debemos hacer efectivamente es trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Y pues para trazar nuestro diagrama de cuerpo libre en este tipo de problemas, decíamos que es más simple que en el caso anterior, porque nuestro diagrama de cuerpo libre, como son fuerzas paralelas aplicadas sobre un cuerpo alargado, pues lo tenemos que dibujar de manera similar al cuerpo, y eso estará representado ese cuerpo como una línea, en este caso una línea horizontal, podría ser una línea en cualquier otro sentido. Y sobre él vamos a dibujar las fuerzas que están aplicadas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Por ejemplo, esta fuerza P, la fuerza del apoyo P en este extremo de la viga. Pues la voy a representar ahí. Voy a representar esta fuerza que no tiene nombre, pero le voy a llamar que es la fuerza 1. Y esta, por ende, sería la fuerza 2. Y entonces voy a representar la fuerza 1 como es una fuerza que está aplicada hacia abajo, pues la represento en esa misma dirección. Y aquí tengo mi fuerza 1. Y acá en el extremo tengo mi fuerza 2 aplicada también sobre esa viga en el extremo hacia abajo. Y en algún punto hacia la izquierda tengo la reacción del apoyo Q, que está aplicando también una fuerza, en este caso hacia arriba.
Quiero que vean aquí una situación, muchachos, aquí hay una situación adicional. Este cuerpo es un cuerpo físico que tiene propiedades, y una de las propiedades que tiene es que tiene una masa y consecuentemente tiene un peso. Entonces, en el caso anterior no habíamos considerado que este cuerpo tenía un peso, pero en la realidad este cuerpo siempre tiene una cierta masa y tiene un peso. En este caso estamos considerando que este cuerpo tiene un peso de 100 newtons. Esta viga, que es un cuerpo alargado, tiene un peso de 100 newtons. Yo pregunto, muchachos, pregunto, más bien les digo, tenemos que considerar esto también para la resolución del problema. Esa viga, el peso de esa viga también es una fuerza adicional que interactúa con todas las demás fuerzas y produce finalmente o no un giro de este cuerpo. La pregunta es, si esta viga pesa 100 newtons, ¿dónde considero que está ese peso? ¿Alguna idea, muchachos? Los escucho si alguien tiene una idea. ¿Cómo dice, perdón? De arriba hacia abajo. Está haciendo fuerza hacia abajo, ¿no? Si está haciendo fuerza hacia abajo. Nada más aquí la única pregunta, bueno, esa sería una de las preguntas. La otra es, ¿en dónde coloco ese efecto del peso de esta viga? ¿Alguna idea? ¿En el centro? Muy bien, Alison, gracias. Efectivamente, en el centro, nosotros debemos de considerar que, aunque este sea un cuerpo alargado, y realmente su masa está distribuida a todo lo largo de ese cuerpo, entonces, pues su peso estaría también distribuido a lo largo de ese cuerpo. Pero para efecto de estudio, para efecto de cálculo, en la física vamos a considerar que el cuerpo, aunque este sea un cuerpo alargado, su peso está concentrado en un punto central, en la mitad de qué tan largo es ese cuerpo, y entonces ahí estará concentrada el efecto del peso de este cuerpo. Vamos a ponerlo aproximadamente aquí a la mitad de este cuerpo. Ahí es donde está el peso, ahí lo vamos a representar. Entonces, esta es una fuerza adicional que también entra en juego, y de la misma manera entonces lo debemos de representar en el diagrama de cuerpo libre. Lo voy a poner aquí. Recuerden que el principio de transmisibilidad me permite poner, representar una fuerza siempre que yo respete la línea de acción de la misma. La puedo representar aquí abajo, la puedo representar aquí arriba como las otras dos fuerzas, y su efecto va a ser el mismo. Lo pongo aquí nada más para modo indicativo de qué es el peso de este cuerpo, de esta viga que está aquí colocada. Entonces hay que recordar eso, muchachos. El peso del cuerpo lo vamos a considerar concentrado en el centro de ese cuerpo largo, alargado. Ahí vamos a considerar su efecto en la parte central. Bien, entonces muchachos, ya tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre. Igual de una vez podemos, como nos decía el compañero hace un momento, considerar en qué punto vamos a marcar el punto de giro, donde vamos a considerar que este cuerpo puede girar. De una vez lo podemos hacer. ¿Alguien me dice, muchachos, cuál escogemos, P o Q? En la Q, ¿no? Porque está más salido. Vale. En la Q vamos a considerar el punto de giro. Y de una vez entonces ya ya que tenemos determinado el punto de giro, ¿cómo procedemos? ¿Qué es lo que sigue, muchachos, para resolver esto? Recuerden que el objetivo es que este cuerpo no se mueva, no se desplace y además no gire. Entonces tengo que ver que se cumplan esas condiciones. ¿Cuál es la primera condición que se debe de cumplir? La suma de fuerzas debe dar 0. La primera condición, ¿no? Y gracias. Lo primero que se debe cumplir es la primera condición de equilibrio. Efectivamente, la suma de fuerzas debe ser igual a 0, y eso nos asegura que este cuerpo no se va a desplazar. ¿Vale? Entonces,
Vamos a hacer eso. Lo primero es aplicar la primera condición de equilibrio a este sistema formado por estas fuerzas. Si aplico la primera condición de equilibrio, debo de recordar que esa condición de equilibrio me implica que la suma de fuerzas debe de ser igual a cero. Aquí ya no hacemos la separación entre X y Y, porque aquí estamos viendo que todas las fuerzas que tenemos están aplicadas en X, en este caso en el eje Y, todas son verticales y son fuerzas paralelas. Entonces simplemente consideramos que la suma de estas fuerzas debe ser igual a cero. Entonces, si aplicamos eso, muchachos, ¿qué voy a poner aquí? Vamos a revisar el diagrama de cuerpo libre. Esto que hicimos aquí es el diagrama de cuerpo libre. Vamos a irlo revisando de izquierda a derecha para ir escribiendo las fuerzas que encontramos. La primera que encontramos es esta P, está dirigida hacia arriba, entonces la consideramos positiva porque ese es el signo de las fuerzas o de los valores en el eje Y. Y luego, ¿qué ponemos, muchachos? Menos F. Menos F1, sí, gracias. Y luego, más a la derecha, encontramos W. ¿Ese qué signo lleva? Menos W. Menos W. Gracias. Menos W. Y luego encontramos más a la derecha a Q. Ese. Más Q. Más Q, gracias. Y luego finalmente encontramos hasta el extremo derecho a F2. F2. Menos F2. Menos F2. Entonces F2 es negativa. Y como nos dice la primera condición de equilibrio, la suma de todo esto debe ser igual a cero. Vamos a poner los valores de las que conozco, porque P todavía no la conozco, de hecho es algo de lo que quiero determinar. Menos F1, que vale 100 newtons. Menos el peso, en este caso es el peso de la viga, que son 100 newtons también. Recuerden que aquí ya está dado el peso en newtons. Si yo les diera masa en gramos, habría que determinar este peso, pero en este caso ya está determinado el peso porque estoy dando como dato una cantidad de newtons. Entonces, Oiga, profe, el F2, ¿por qué era menos? ¿en cuál? ¿F2? Sí, el F2. Fíjate, la dirección de esta fuerza está en dirección del sentido negativo del eje Y. Ah, sí, está hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, igual que el Ah, P, sí. igual que F1, por eso las tres son negativas. Ah, ok. Sí, gracias. Sí, entonces después tengo que sumar Q que no conozco, pues entonces nada más le indico. Y tengo que restar F2 que vale 50 newtons. Y la suma de todo eso debe ser igual a 0. Entonces si hago estas operaciones, me dice que P menos 100, menos 100, menos 200, menos 50, me da Menos 250. 250 newtons. Y luego más Q, que no conozco. La suma de todo eso me va a dar 0. Y entonces ya puedo ir quitando esto de aquí, no me sirve aquí. Lo tengo que pasar de este lado al signo igual. De tal manera que me queda que la fuerza del apoyo P más la fuerza del apoyo Q va a ser igual a 250 newtons. Y entonces llego al punto en que encontré una ecuación. Si yo quisiera seguir resolviendo ya no puedo, porque aquí tengo una ecuación que tiene dos incógnitas. Entonces por sí sola no puedo resolver esta ecuación. No hay manera de que yo despeje, encuentre el valor ni de P ni de Q así solito. ¿Qué hago entonces, muchachos? Lo que sigue. La segunda condición. segunda condición, Aplicar ¿no? la segunda condición. Muy bien, aplico la segunda condición de equilibrio y entonces vamos a ver qué pasa con eso. Aplico la segunda condición de equilibrio y voy a recordar que la segunda condición de equilibrio me dice que la suma de los momentos debe de ser igual a 0. Y también voy a recordar por aquí que el momento de una fuerza pues va a ser igual a el producto de esa fuerza por el brazo de palanca. Bueno, el producto cruz de esa fuerza por el brazo de palanca. Y como son perpendiculares, pues simplemente es
la fuerza por el brazo de palanca, porque el otro término sería el seno de el ángulo que forman, y el ángulo que forman son 90, entonces es la unidad, y ya. Y luego tengo que recordar también la convención de que el momento, si se produce en esta dirección, tiene un sentido, y si se produce en esta dirección, tiene otro. Entonces, en el sentido de las manecillas del reloj, el momento es negativo, hay que recordarlo, y en el sentido contrario de las manecillas del reloj, el momento es positivo. Eso lo vamos a utilizar ahorita que hagamos este. Bien, entonces me dice que la suma de momentos es igual a 0. Cada una de estas fuerzas, la fuerza P genera un momento sobre esta viga, es decir, una intención de giro o un giro. Esta fuerza 1 también genera una intención de giro sobre este cuerpo. Este peso de la viga también genera un giro sobre este cuerpo. Esta fuerza Q también debería de generar un giro sobre este cuerpo, y esta fuerza 2, todos. Entonces, cada una de estas fuerzas genera un momento. Vamos a sumarlo, muchachos. Vamos a encontrar otra vez, vamos a recorrer de izquierda a derecha este diagrama de cuerpo libre, y vamos a encontrar que encontramos la fuerza P. P es el nombre de esa fuerza y representa también su magnitud. ¿Y cuál será su brazo de palanca, muchachos? Aquí, perdón, antes de seguir. 6 metros. Antes de seguir se me olvidó que teníamos que poner también las distancias en este mismo, todas las distancias conocidas hay que ponerlas en este mismo diagrama de cuerpo libre. De aquí, desde este punto donde está el punto P hasta el punto Q, tengo 5 metros. Sí. Y luego de este punto Q al punto del extremo de la viga tengo otro metro más. Bien. Entonces me decía, ¿quién alguien me contestó? Fue Reyes, no sé. Preguntaba yo en el primer caso, a ver. Tengo esta fuerza P. ¿Cuál será su brazo de palanca? Su distancia desde este punto donde está aplicado hasta el punto donde puede girar, que es en donde está Q exactamente. 6 metros. 6 metros. Chíquenle bien, es la distancia desde P hasta Q. Porque 5 metros. nada más son 5 metros. 5 metros. Son 5 metros. Porque el 1 ya es de Q a F, ¿no? Así es, el 1 es de Q a F2. Entonces es P por 5 metros, es su brazo de palanca de P. Muy bien. Vamos a ver qué signo tiene este P, este momento que produce P con este brazo de palanca. Si yo considero que este viga puede girar alrededor de Q y aplico esta fuerza en esta dirección, ¿hacia dónde hago girar esta viga, muchachos? ¿En qué dirección? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces eso me implica que este momento va a ser Ser negativo. positivo. No, chequen aquí, mira. Es negativo. Negativo. Es negativo, entonces le tengo que anteponer ese signo. ¿Sale? Hay que tener cuidado con eso. Hay que seguir, profe, perdón, me perdí. Lo que hice fue determinar el signo de este momento. Veo que esta fuerza P está aplicada verticalmente hacia arriba. Como esta viga puede girar aquí, esta fuerza cuando yo la aplico va a hacer que esta viga tienda a girar así. Ah, ya. Por eso le asigné un signo negativo. O sea que la fuerza que está haciendo hacia arriba hace que la viga se gire hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha, exactamente. Por eso es negativo su momento. Perdón. Entonces, lo mismo con F1. ¿Qué pasa con F1, muchachos, cuando la aplico? ¿Hacia dónde gira la viga? ¿Derecha o izquierda? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Es positivo, ¿no? Es positivo, entonces considero ese signo para el siguiente término. Le pongo más. La fuerza, en este caso la fuerza F1 es de 100 newtons. De una vez voy a poner su valor aquí. 100 newtons. Y el brazo de palanca. ¿Cuánto es el brazo de palanca de la fuerza 1, muchachos? Vean, tengo 1 metro aquí. 4 metros. Y hasta acá tengo 5 metros, entonces son 4 metros. Ahí hay que tener cuidado, muchachos. 4 metros es el brazo de palanca de F1, es la distancia desde aquí hasta acá.
¿Siempre debe de ser hasta Q o hasta, bueno, Ahí es donde propusiste el punto de giro. Depende de ya, donde tengamos el punto de giro. Si hubiéramos sí, tenido sí, el punto en P, el brazo de palanca sería de 1 metro. Pero entonces siempre es donde propones el punto de giro. así es la distancia al punto donde propones el punto de giro. Gracias. Eso es el brazo de palanca. La siguiente fuerza que encontramos es el peso de esta viga. Aquí la pregunta es, ¿dónde está puesto el peso de esta viga si esta viga tiene 5 o 6 metros de largo? Pero pesa 100 newtons, ¿no? Pesa 100 newtons, sí, pero bueno, vamos a determinar. A ver, primero, este peso ejerce una fuerza vertical hacia abajo con respecto a este punto de giro hacia dónde hace girar esta viga. Izquierda. Hacia la izquierda. Entonces el signo de este momento es positivo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, está bien. Es la misma dirección que tiene F1, genera un momento positivo igual que F1. Y entonces ahora sí, lo que pregunto es esto. ¿Cuál será su brazo de palanca? ¿Cuál será la distancia de esta fuerza F, pero de este peso W a este punto Q, donde está la fuerza Q? ¿Cuál es esa distancia? 6 metros. Chéquenle bien. 6 metros. Vemos que 5 metros hay desde el punto P hasta Q. Y 1 metro que hay más acá. Esta viga tiene 6 metros de largo. 2.5. 2.5. 2.5. Ok. Chéquenle, efectivamente. Pero no son 2.5. 2.5 es la mitad de la distancia que hay entre P y Q. Pero este peso no está concentrado en ese punto. Recuerden que este peso está exactamente a la mitad de esta viga. Esta viga tiene 6 metros. ¿Sí? Entonces... 3, ¿no? 3. Aquí está exactamente al centro. Y de aquí a la izquierda hay 3 metros y de aquí a la derecha hay 3 metros. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay de aquí a este punto Q? 2. 2, ¿no? 2 metros es exactamente el brazo de palanca para este peso Q. Chequen, que quede claro esto, muchachos. Este peso W está a la mitad de la viga. Si esta viga tiene 6 metros, está exactamente a 3 metros de cada lado. Y entonces, si este punto está un metro más a la izquierda del extremo de la viga, pues entonces lo único que me quedan son 2 metros. Estos 2 metros y este metro me dan los 3 metros que hay de distancia desde este punto hasta este punto. Entonces así es como determinamos ese brazo de palanca. Hay que ser cuidadosos ahí, muchachos. Entonces la fuerza del peso, que en este caso también fueron 100 newtons, multiplicado por su brazo de palanca que determinamos en 2 metros, y ya tengo el momento de ese peso. Después, muchachos, tengo la fuerza Q. ¿Y la fuerza Q cuál será su brazo de palanca, muchachos? 0. La distancia del punto donde se aplica la fuerza Q al punto de giro. En este caso, ahí elegimos el punto de giro. Entonces, consideramos que su brazo de palanca es 0. Y de hecho, por eso lo hicimos así. Finalmente, la fuerza 2. La fuerza 2 aplica una fuerza vertical hacia abajo y produce un giro hacia dónde, muchachos. Hacia la derecha. Negativo, ¿no? Entonces es negativo y la fuerza 2 es de 50 newtons. Ya mencioné aquí. 50 newtons multiplicado por su brazo de palanca. ¿Cuánto es? 1 metro. 1 metro. 1. Sí, gracias. 1 metro y toda la suma de todo eso debe ser igual a 0. Y aquí de una vez vamos a ver que esta fuerza por este brazo de palanca 0. Esto nos va a hacer que esto se convierta en 0, ya no vamos a tomar en cuenta. Y entonces tengo aquí menos P por 5 metros, no conozco P, entonces la sigo indicando como tal. Por 5 metros va a ser más 100 por 4, me va a dar 400 newton metro.
más 100 por 2 me va a dar 200 newton metro. 200. Menos 50 por 1 me va a dar menos 50 newton metro. Y su suma debe ser igual a 0. Y ahora sí puedo reducir todo esto, menos P, que todavía no conozco, por 5 metros, más 400, más 200, 600, menos 50, me da más 550 newton metro, y su suma es igual a 0. Y entonces veo que aquí ya nada más aparece la fuerza P, entonces puedo determinar su valor desde aquí. Voy a empezar a despejarla, voy a quitar este valor de aquí, lo voy a pasar de otro lado signo igual, y me queda que menos P multiplicado por 5 metros me va a dar igual a menos 550, este que estaba sumando de 550 pasa del otro lado restando, menos 550 newton metro. Y finalmente, para determinar el punto, el valor de P, lo sigo despejando, entonces P va a ser igual a estos, voy a quitar estos, incluso este signo, lo voy a pasar los dos de este lado. Esto me queda que 550 menos 550 newton metro, que ya estaba de aquel lado, dividido entre menos 5 metros, eso va a ser el valor de P, y entonces aquí los signos, el signo negativo con el signo negativo se elimina, y 550 entre 5, muchachos, ¿cuánto me da? 110 110, ok, 110, newtons. estos metros se eliminan con estos metros y me quedan 110 newtons, y ese es el valor de la fuerza en el apoyo P, es el valor que aplica el punto P. Vamos a ver qué pasa, qué hago para terminar de resolver este problema, muchachos. ¿Qué me falta? Se Sustituimos los valores en la primera ecuación. Ajá. Ok, determinar el valor de Q sustituyendo en la primera ecuación. Si sustituyo este valor de P en la primera ecuación, me dice que son 110 newtons. Voy a poner aquí sustituyendo P en 1, la primera ecuación. Entonces me queda que P es 110 newtons. 110 newtons menos 250 newtons más Q debe ser igual a 0. Entonces, si 110 newtons menos 250 me quedan menos 140 newtons más Q va a ser igual a 0. Y de aquí ya puedo encontrar directamente el valor de Q. Si despejo esto para acá, me queda que Q va a ser igual a 140 newtons. Y ahí ya tengo mis valores de P y de Q. Recuerda, desde luego que son vectores. Si los quisiera escribir como vectores, pues ¿cuál sería el valor de esta fuerza Q, muchachos? ¿A qué será igual? Recuerden que esta es una fuerza que está aplicada verticalmente hacia arriba. Le expreso como vector, ¿cuánto vale? 140 newtons con un ángulo de 90 grados. Y gracias. Efectivamente, la dirección vertical hacia arriba corresponde con 90 grados, entonces Q va a ser igual a 140 newtons con un ángulo de 90 grados. Y lo mismo podríamos... ¿El 250 newton de dónde irá? ¿Los cuales? El 250 newton. 250 newtons lo sacamos de aquí, de la fuerza 1 más la fuerza 2, pero más el peso,
más la fuerza 2, los tres estaban en sentido negativo, de ahí salieron los 250 newtons. Entonces fuerza 1 más peso, más, bueno, son las dos fuerzas más el... Así es, las dos fuerzas más el peso, como las tres estaban verticalmente hacia abajo, pues finalmente sumaron 250 newtons, que es lo que teníamos en esta ecuación. Lo que hicimos fue, perdón, la sustituí aquí, pero es lo mismo que si hubiera sustituido acá, debí haber sustituido en esta. Pero finalmente el resultado es el mismo. Aquí nada más debí de haber despejado P, era 250 menos P, pero... Oiga, profe, ¿y lo del ángulo, de dónde lo sacó, lo de 90 grados? El ángulo nada más es ver la referencia, la dirección de esta fuerza Q o de esta fuerza P, las dos son en esta dirección. Entonces, yo identifico que esta dirección es una dirección vertical hacia arriba. Si la pusiera en un plano cartesiano, estas estarían aquí. Aquí estaría tanto P como Q. Por eso son 90 grados. Gracias. ¿Vale? Bien, muchachos, pues hasta ahí ya terminaríamos. Pues, bueno, P sería también igual a 110 newtons con un ángulo de 90 grados. Y ya con eso terminaríamos de determinar las fuerzas de reacción de esos apoyos. Se va a acabar. Profe. Eu. Es que ya le mandé mis ejercicios a como yo le había entendido en el problema anterior, porque pensé que eran así. Los de momentos de vida, ¿se los puedo volver a entregar? Sin problema, sí. Muchachos, Gracias. les voy a pedir que se reconecten 10 minutitos más para ver unos detalles de la práctica, para que vayan avanzando, por favor. Nos reconectamos, por favor. Los espero.